Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy cordial para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Estamos en el 7º día del Congreso Internacional de Psicología Online. Este congreso ha sido posible por la iniciativa de Conexiones Consultorías. La iniciativa de Conexiones Consultorías, en alianza con la Coordinación de Educación Continuada de la Facultad de Psicología, el 8º Foro de Guías y Protocolos de Intervención de nuestra Universidad El Bosque, la cual actúa como partner académico, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, con el respaldo de otras instituciones académicas y organizaciones aliadas, Universidad San Buenaventura, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad ISEP de México, la Corporación Nuevos Rumbos, colectivos de psicólogas, Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, la Asociación Colombiana de Patología Oral, el Congreso Internacional de Neurociencias, el colectivo Aquí y Ahora, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, ICI y Ospino Comunicaciones, Veraca Digital, Bolsas Comerciales y Papelería. Bueno, vamos a darle una calurosa bienvenida a la doctora Mónica Piechacón Fonrodona. Doctora Mónica, buenas noches. Es para nosotros realmente muy grato tenerla a usted esta noche, además desarrollando un tema tan importante. Vamos primero a hacer la presentación de su perfil. La doctora Mónica es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, hizo su maestría en psicología clínica en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, es PhD, psicóloga clínica de Atlantic International University. Y bueno, vamos a darle la palabra para que nos hable sobre este tema tan interesante y tan pertinente. En esta oportunidad nos va a hablar sobre el protocolo de intervención en trastornos del estrés postraumático. Doctora Mónica, la palabra es suya. Muy amable, Gloria, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes y contarles un poquito el desarrollo de este protocolo de intervención que fue desarrollado en el 2012. Y pues que quisiera iniciar con unos datos muy breves de epidemiológicos del último estudio de salud mental del 2015, solamente para que veamos un poquito la incidencia tan alta que tenemos en nuestro país del tema de estrés postraumático. En niños tenemos alrededor de 11.7 de porcentaje de niños que han sido víctimas de por lo menos un evento traumático. Por lo menos, quiere decir que en este porcentaje pueden caber muchos más eventos traumáticos. En adolescentes, pues es una cifra bien alta. Estamos hablando del 29.3, casi el 30% de adolescentes ha sido víctima de una experiencia traumática a lo largo de su vida. Y los adultos entre los 18 y 44 años tenemos un porcentaje mayor del 25%. Como vemos, pues estos porcentajes, a medida que pasa el ciclo de vida, pues son mayores. Aquí es importante resaltar que pues hay menos, digamos, en niños, pues hay menos eventos traumáticos porque son más pequeños, pero de todos modos la incidencia es supremamente alta y estos datos pues son del 2015, no tenemos todavía estudios más recientes de la prevalencia en términos generales aquí en Colombia. Pero veamos aquí un poco esta diapositiva que es bien interesante tener en cuenta que se tiene la idea equivocada que el hecho de haber tenido una experiencia traumática necesariamente hace que se desarrolle un cuadro de estrés postraumático. Y aquí sí quiero y hacer mucho énfasis en que esto no es cierto. Por una parte, pues sí es cierto que necesitamos de un evento traumático para desarrollar el cuadro, pero no todas las personas expuestas al evento traumático desarrollan el cuadro. Y esto fue bien claro y lo vimos muchísimo más en épocas pasadas, por ejemplo, en secuestros masivos, como pudo haber sido el secuestro de la María en Cali, donde un grupo de gente solamente desarrolló muy pocas personas de todas las que estaban congregadas en la iglesia desarrollaban el cuadro de estrés postraumático y otras personas no lo hicieron. ¿De qué depende eso? Pues obviamente depende de muchísimas
circunstancias y diferentes capacidades que pueda tener la persona para afrontar determinadas situaciones traumáticas. Si nosotros vemos un poquitico los criterios diagnósticos del DSM-5 para poder entender qué es un cuadro de estrés postraumático, pues vemos que hay cinco aspectos interesantes, que son, primero, pues el evento traumático. Y necesariamente se requiere de un evento traumático para desarrollar el cuadro. Luego, el punto B, que es la reexperiencia del trauma. Esto es supremamente importante porque aquellas personas que desarrollan el cuadro de estrés postraumático tienen unos síntomas de reexperimentación que los vamos a ver un poquito más adelante. Hay otros síntomas que son muy interesantes como la evitación y el adormecimiento emocional. La evitación, como ustedes lo ven, hace parte de la gran mayoría, si no todos los trastornos de ansiedad. El punto D pues hace parte básicamente de lo que nosotros llamamos la respuesta de activación, la respuesta de lucha y huida, y aquí este punto D pues haría digamos alusión a lo que nosotros vamos a ver en la conferencia del martes, que es el trastorno de pánico. Hay una duración específica que compromete el criterio y hay un deterioro en el funcionamiento de las áreas de la persona. Veamos brevemente, digamos, lo que es un evento traumático. Primero, la naturaleza del evento. Hay dos categorías interesantes. Una son aquellas que están dadas por catástrofes naturales y las otras son por catástrofes humanas. Lo que nosotros vemos es que desafortunadamente las catástrofes humanas, es decir, las generadas por el ser humano, tienen la posibilidad de generar un cuadro de estrés postraumático más alto que una catástrofe natural. Y esto tiene que ver básicamente por un procesamiento cognitivo que tenemos en términos de no poder comprender cómo un ser humano puede llegar a infligir tanto daño a otra persona para generar un cuadro tan atroz como puede ser secuestros, violaciones, homicidios, abusos sexuales, maltratos, etc. La parte, digamos, importante de la reexperimentación del trauma, nosotros empezamos a darnos cuenta que hay personas que empiezan a desarrollar su cuadro de estrés postraumático porque empiezan a tener una serie de síntomas que involucran memoria y sueño. Por ejemplo, hay muchos sueños recurrentes, pesadillas, se revive permanentemente el trauma. Hay flashbacks y ahorita vemos un poquito esa parte de flashbacks que es tan importante y que hace básicamente y exclusivamente alusión a lo que puede ser el cuadro de estrés postraumático. Hay una pérdida de memoria que es importante en términos de el tratamiento, porque lo que hemos visto es que a medida que el tratamiento progresa, las personas que han tenido estos baches de pérdida de memoria empiezan a tener muchísimo más recuerdos de lo que fue el evento traumático. Y pues la parte de pesadillas. Brevemente, pues flashback es un recuerdo súbito y vívido del evento traumático que genera una gran emoción. Entonces, de alguna manera, la persona puede estar tranquila y puede tener alguna estimulación externa o inclusive interna y desarrolla el flashback, que es como revivir el evento como si estuviera pasando en este momento. Aquí no hay una pérdida de conciencia, pero sí hay una pérdida de concentración en el presente. La persona ve, siente, tiene toda la parte, digamos, sensorial activada durante el flashback. Y estos pueden durar de pocos segundos a varias horas. Y también es importante entender que no todas estas personas pues tienen los flashbacks, pero la gran mayoría de personas traumatizadas pueden tener el flashback. ¿De qué depende? Pues obviamente de qué tan intenso y crónico fue el evento traumático. Nosotros vemos que, por ejemplo, niños que han estado permanentemente traumatizados, pequeños que han sido golpeados, violentados, violados, etcétera, van creciendo y desarrollan estos cuadros de estrés postraumático y adicionalmente pueden llegar a buscar parejas donde se vuelva a repetir y se vuelva a revictimizar el trauma. Todas estas personas pues pueden ya ser mucho más crónicas en su cuadro y pueden empezar a desarrollar todos estos eventos traumáticos con sintomatología muy específica en términos de los flashbacks.
Cuando hablamos de este evento traumático, nosotros vemos que hay un malestar psicológico. Las personas lo primero que hacen, pues como cualquier tipo de cuadros de ansiedad, de fobias o de pánico, de ansiedad generalizada, es tratar de evitar el malestar. Pero desafortunadamente no solamente es un malestar que se puede generar por eventos externos, sino también por eventos internos, porque pues están las pesadillas, está toda la parte de pérdida de memoria, está toda la parte de pérdida de concentración, que hace que haya un malestar psicológico muy intenso. Y adicionalmente pues está la reactivación fisiológica. Son personas que permanentemente están sobresaltadas. El desarrollo de estos cuadros puede también en algunos casos tener una comorbilidad con trastornos de pánico y por eso es bien importante hacer un diagnóstico diferencial en términos de poder lograr hacer un tratamiento efectivo dependiendo de si es un cuadro básicamente estrés postraumático o ya hay una comorbilidad con pánico. Hay una evitación persistente de estímulos. Esto pues es característico de todos los cuadros de ansiedad, donde la persona deja de responder a muchos eventos externos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque gran parte de las personas traumatizadas pues empiezan a hacer una evitación permanente de situaciones que anteriormente no evitaban, por ejemplo, situaciones sociales, familiares, actividades placenteras, y esto lo vimos muy específicamente en tratamientos con secuestrados, donde una vez estas personas son liberadas es cuando realmente empieza el problema. Y empieza el problema porque la familia consulta de que esta persona está totalmente aislado, totalmente no quiere interactuar, no disfruta de las cosas que disfrutaba antes. Es como si de alguna manera muchos de estos pacientes lo establecen como que es el trauma partió mi vida y de aquí en adelante no puedo ver qué pueda pasar. Tengo recuerdos de aquí hacia atrás, pero no puedo tener una proyección en términos futuros de realizarme como pareja, tener hijos, graduarme profesionalmente, ascender en un trabajo, vivir en cierto país, etcétera. Es como si esa proyección futura se acabara. Y hay una evitación permanente para pensar, o sentir o tener conversaciones que estén asociadas al trauma. Pero pues esto es muy difícil porque muchas veces estos traumas pues tienen muchos desencadenantes, muchos disparadores. Por ejemplo, era muy característico en personas en las Fuerzas Armadas, personas que habían sido combatientes en el ejército, que habían tenido experiencias supremamente traumáticas. La sola presentación de una propaganda de televisión donde hay un helicóptero puede generar toda la sintomatología, incluyendo flashbacks del evento traumático. Hay una evitación permanente, como les digo yo, donde la persona no quiere compartir actividades o lugares o personas que se le asemejen o lo recuerden el trauma. Y hay una incapacidad para recordar aspectos del trauma. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos a estos pacientes que nos hagan el relato de qué sucedió, vemos que está fraccionada la memoria. Pueden tener recuerdos muy vívidos de ciertos episodios específicos del evento, pero hay una pérdida de muchos otros aspectos. Lo que vamos viendo y que les decía anteriormente que es interesante es que a medida que vamos trabajando toda la parte de exposición al evento traumático, los fragmentos de memoria empiezan a aparecer de nuevo. Y esto es una señal bien alentadora para el tratamiento. Hay una marcada disminución del interés para participar en actividades significativas. Por ejemplo, la esposa puede decir, ya el esposo que fue secuestrado pues no quiere ir a la primera comunión de la niña, no se quiere ir al matrimonio, tenemos un bautizo y no quiso ir. Entonces hay una evitación permanente de esta situación. Hay una sensación de desapego. Es una sensación de que no quiero comprometerme emocionalmente con ninguna persona. ¿Por qué? Porque estoy traumatizado emocionalmente, estoy muy vulnerable. Hay un rango muy restringido de afecto y, como les decía yo, el sentido de futuro a corto plazo se pierde.
no tengo la posibilidad de proyectar a largo plazo. Y eso es todo parte importantísimo del cuadro de estrés postraumático. Tenemos los síntomas a nivel físico. Aquí pues es básicamente toda la activación del sistema nervioso autónomo. Es el sistema de lucha y huida, se dispara totalmente. Hay un estado continuo de hipervigilancia que es interesante ver a estos pacientes porque de alguna manera desde la forma como ellos interactúan, la forma como caminan, la forma como se sientan, nos dan a entender que está pasando algo. Por ejemplo, son personas que no se van a sentar como estoy sentada yo en este momento donde hay posibilidades de que alguien venga por detrás. Entonces seguramente si estoy en una situación de estrés postraumático, seguramente voy a estar recostada hacia la pared, evitando que vaya a haber posibilidades de alguna sorpresa desagradable. Y permanentemente estoy hipervigilando el ambiente, hipervigilando si las ventanas están abiertas, si la puerta quedó cerrada, si puede entrar alguien, los ruidos, cualquier tipo de ruido puede ser un desencadenante y un detonante de la respuesta de lucha y huida. Los síntomas de hiperactivación, pues para no irnos más lejos, pues afecta básicamente pues toda el componente emocional. Hay dificultades para conciliar el sueño, hay una irritación bastante marcada, dificultades para concentrarse, respuesta de sobresalto exagerada. Entonces, básicamente eso es el diagnóstico de estrés postraumático. Nosotros debemos saber en qué momentos debemos actuar. Como les digo, no todas las personas que han sido víctimas del cuadro desarrollan el cuadro de estrés postraumático. La idea cuando desarrollé este protocolo de intervención pues fue básicamente el poder entrenar a una serie de profesionales de la salud, tanto en psiquiatría como en psicología clínica, para que fueran multiplicadores de un tratamiento basado en evidencia efectivo sobre cómo abordar un tema tan complicado como fue o como es el trastorno de estrés postraumático. Este protocolo pues tuvo una génesis cuando estaba trabajando hace varios años en la Universidad Javeriana, donde tuve la oportunidad de trabajar con el ejército y empezamos a ver la gran cantidad de personas que estaban siendo víctimas. Estábamos hablando del conflicto armado en ese momento muy difícil, toda la parte de secuestros completamente disparada y pues realmente estaba en una situación muy importante en Colombia en la parte de trauma. Y empezamos a trabajar en este protocolo en términos de poder hacer algo que fuera fácil de manejar, que fuera útil, que fuera fácil para las personas ser multiplicadores de este trabajo. Y desarrollé un protocolo por módulos. ¿Por qué por módulos? Tuvo una razón importante que fue básicamente armar como una serie de un rompecabezas donde algunas fichas eran más importantes que otras. Pero el cuadro general era el tratamiento de estrés postraumático. No en todos los casos había, por ejemplo, manejo de duelo. Por eso era un módulo. Si no necesitábamos manejar duelo, pues no utilizábamos ese módulo dentro del tratamiento. En otros casos se había trabajado, por ejemplo, control de ira en otro contexto, entonces no era necesario incluirlo en este protocolo, pero había pacientes en los cuales sí era importante trabajar el control de ira. Cuando se desarrolló el protocolo, que fue en el año 2012, lo que empezamos a ver es que había algunas situaciones y emociones secundarias que no estaban dentro del diagnóstico de estrés postraumático. Y de alguna manera pues fue un adelanto porque en los DSM posteriores ya empezó a verse que sí era importante trabajar un componente tan importante como era la culpa. La culpa no estaba en los DSM anteriores. Cuando se desarrolla este protocolo, yo consideré que era bien importante porque lo vi con mucha frecuencia, que había muchísima culpa en los sobrevivientes de trauma.
de alguna u otra manera estas personas se sentían responsables de lo que había pasado por omisión o por acción. Entonces, básicamente el protocolo pues tiene estos 9 módulos donde, como les digo, se va trabajando. Hay unos muy importantes, por ejemplo, toda la parte, el módulo 5, yo creo que es un módulo central dentro de todos los trabajos de ansiedad. La exposición es el componente más importante y es el tratamiento por excelencia para todos los trastornos de ansiedad, independientemente de cuál sea el trastorno. Si estamos hablando, por ejemplo, de un evento traumático, pues la exposición tiene que ser al evento traumático. Si estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno de pánico, la exposición tiene que ser a la sintomatología física. Si estamos hablando de un cuadro de ansiedad generalizada, la exposición tiene que ser al pensamiento. Entonces, como vemos, la exposición es un tratamiento transversal a todos los trastornos de ansiedad. Y pues se han escrito ya muchos libros sobre la incidencia y la importancia y la efectividad de la exposición dentro del cuadro de ansiedad. No hay nada mejor que la exposición en el tratamiento de la ansiedad. Y esto es bien importante resaltarlo porque pues básicamente va un poco en contravía con lo que los pacientes pueden pensar. Si yo no quiero, yo quiero olvidarme del trauma, ¿cómo me está diciendo usted que lo recuerde? Entonces, esto es un componente supremamente importante para tenerlo en cuenta. Y el hecho de que el paciente acceda a la exposición, porque es un tratamiento, como todos los tratamientos de ansiedad, es fuerte emocionalmente, pues necesitamos primero que todo de todas las habilidades clínicas. Y una de ellas, importantísimo, es la habilidad de empatía. El poder estar yo en capacidad de entender el sufrimiento de la otra persona. Y para eso, pues vamos al primer módulo, digamos, los voy a nombrar de una manera pues bastante rápida porque pues básicamente este protocolo, todo el trabajo que yo realizo con los protocolos de intervención y los cursos que dicto, pues son alrededor de 2 días continuos de trabajo solo en el protocolo. Aquí pues la invitación es de 1 hora que tengo, entonces se los voy a nombrar brevemente y después dejo un tiempo, unos minuticos para preguntas. Volviendo, perdón, a la anterior, la psicoeducación básicamente lo que pretende es que la persona entienda qué es el estrés postraumático. Es importantísimo que el paciente tenga claridad de cuáles son los síntomas, que son síntomas normales ante eventos anormales. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo he sido traumatizada, es de esperar que vaya a tener la sintomatología que les presenté anteriormente en el DSM-5. Pero el paciente debe entender que es normal tener un flashback. ¿Qué es un flashback? Debe entender qué es eso. Debe entender qué es la hiperactivación fisiológica. Debe entender por qué esta sensación de desapego. Debe entender por qué los lapsos y los baches de memoria. Y eso es básicamente la psicoeducación. Yo no procedo al siguiente módulo a menos de que el paciente esté completamente claro en entender que lo que él tiene es un cuadro de estrés postraumático con toda la sintomatología. Eso le da muchísima tranquilidad porque se empieza a normalizar el cuadro. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la psicoeducación. Y pasamos al módulo de regulación emocional. Como les digo, hay una activación fisiológica muy alta en los cuadros de estrés postraumático y en general en todos los cuadros de ansiedad. Entonces, pues uno de los objetivos más importantes es que el paciente empiece a tener control de sus síntomas. A eso me refiero con la autorregulación emocional y esto pues básicamente es un trabajo que viene tanto del doctor David Barlow como la doctora Enna Foa en términos de cómo hacer para regular la parte de emociones. Y una parte importantísima de la regulación es a través de la respiración diafragmática. La respiración tiene un componente muy importante en términos de darle control al paciente para que ellos vean que en la medida que ellos pueden empezar a respirar a través del diafragma y no a través del tórax, empiezan a tener un control más apropiado de sus síntomas.
Aquí pues tenemos que tener cuidado porque muchas veces lo que hemos visto en muchos pacientes es que de alguna manera la respiración se puede volver una respuesta también de evitación. Yo a través de la respiración puedo evitar exponerme a otras cosas. Entonces es bien importante cuando trabajamos la respiración saber cómo lo hacemos, porque si no se vuelve una respuesta también evitativa para la exposición de otros síntomas. Cuando trabajamos con la regulación emocional, tenemos que empezar a trabajar mucho con la concentración en el momento actual, lo que posteriormente se empezó a llamar como mindfulness, ¿no? Es el aquí y el ahora, el poder entender que estoy teniendo una sintomatología específica que se llama un cuadro o un trastorno de estrés postraumático, que uno de los síntomas es, por ejemplo, el tener los flashbacks, empezar a tener una sensación a nivel sensorial de que el evento traumático está ocurriendo de nuevo. Por otra parte, pasamos al módulo 3, que es básicamente cuando tenemos pacientes que están con unos niveles muy, muy altos de hiperactivación fisiológica y adicionalmente de flashbacks. Entonces, pues es muy difícil trabajar inicialmente en fases iniciales porque cuando hay mucha prevalencia de flashbacks, permanentemente ellos en el momento de estar reportando o narrándonos el evento traumático pueden tener 1 o 2 o 3 episodios de flashbacks. Entonces aquí es bien importante empezar a trabajar con ellos para que controlen estos síntomas intrusivos y de reexperimentación. Acá hay un tema que se ve y hay que ser muy, muy cuidadoso porque muchos de estos pacientes sí han estado expuestos a situaciones muy, muy intensas de trauma, pueden empezar a desarrollar algo que es muy, muy difícil cuando estamos haciendo el tratamiento, que es la disociación. Estos pacientes se nos pueden disociar permanentemente. Entonces, si están disociados, pues difícilmente puedo trabajar con ellos porque no están en este momento como en el aquí y en el ahora. Entonces, tenemos que empezar a trabajar y cuando hay disociación, todos los componentes para trabajo de disociación y esto pues yo los remito al trabajo de la doctora Marsha Linehan sobre todos los trastornos digamos de personalidades múltiples o personalidades borderline que nos pueden ayudar un poquito al trabajo de disociación, pero en estos casos es importante también traer a colación que si no tenemos en cuenta y el paciente se nos está permanentemente disociando, pues difícilmente va a tener una exposición plena al evento traumático que es el que nos va a garantizar que haya mejoría. Tener conciencia plena, es decir, es dejar a un lado la disociación, dejar a un lado los flashbacks y entender que lo que estoy teniendo son reacciones del cuadro de estrés postraumático, pero son reacciones que surgen o surgieron en el momento del evento traumático, pero no tienen por qué surgir ahora. Y eso es importante, ahora más adelantico les cuento un poquito esa parte, de poder empezar a tener conciencia plena sobre las reacciones del estrés postraumático. Tenemos que entender, cuando trabajamos con los síntomas intrusivos y de reexperimentación, que para el paciente es central entender que el trauma no está ocurriendo en el presente. A pesar de que yo tenga todo el componente de flashbacks, a pesar de que yo tenga todo el componente de hiperactivación, a pesar de que yo tenga todo el componente de evitación, el primer paso y uno de los pasos más interesantes y más importantes de este protocolo es que el paciente entienda que el trauma no está ocurriendo en el presente. Y asimismo, en esa situación, cuando yo empiezo a exponer al paciente al trauma, estoy trayendo eventos pasados al momento actual, pero en el momento actual no hay peligro. Y eso es importantísimo que el paciente lo entienda. El entrenamiento pretende que el paciente adquiera un nivel de conciencia que le permite observar y procesar el trauma. ¿Qué es procesar el trauma? Cuando hablamos de procesar el trauma, básicamente lo que tratamos de hacer es que la persona logre digerir lo que sucedió, que lo logre entender a nivel emocional. De alguna manera es
tratar de hacer un descondicionar el evento traumático de toda esta sintomatología que estoy teniendo. De tal forma que cuando yo recuerde el evento traumático ya no tenga esta sintomatología. Ese es el objetivo del tratamiento, como es el objetivo de tratamiento en cualquier trastorno de pánico o cualquier trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros pretendemos aquí es que no haya, a pesar de que pueda haber todo el relato del trauma, que no haya la connotación emocional, que no haya esa hiperactivación fisiológica y emocional en el momento en que yo reporto el trauma. En ese momento yo ya puedo decir que superé el trauma. El trauma va a quedar en mi vida, en mi recuerdo toda la vida. Yo no puedo borrar, es una cicatriz más, pero a nivel emocional. Yo hago mucha alusión, por ejemplo, cuando tenemos un accidente físico, pues tenemos cicatrices en mi cuerpo, que me acuerdan de lo que pasó. Yo una cicatriz cuando me partí el brazo, una cicatriz cuando me operaron, pero esas cicatrices ya no me generan esta reacción emocional. Eso es exactamente lo que va a pasar cuando estamos trabajando con trauma. Va a haber una cicatriz emocional, pero no me va a generar la reacción. Cuando nosotros estamos trabajando en la parte de exposición al trauma y tenemos, se presentan estos síntomas intrusivos y de reexperimentación, lo que debemos tratar de hacer es centrar la atención, que el paciente logre centrar la atención en el presente. Y en el presente es el que él entienda que estamos en un consultorio o estamos en la casa, que estamos con una persona de confianza, que es el terapeuta, que estamos en una sesión terapéutica y que estoy teniendo una reacción emocional. Que es muy posible que en ese momento trate de disociarme porque es una respuesta muy adaptativa cuando tuve el trauma. Pues si yo me disocio de alguna manera no tengo este dolor emocional, pero cuando estoy teniendo el tratamiento debo tener el dolor emocional. Entonces, hay muchas estrategias, por ejemplo, para centrar al paciente en el aquí y en el ahora. Son ejercicios sencillos, por ejemplo, cambiar el tono de voz cuando estoy acercándome al paciente, tocarlo brevemente en los hombros cuando estoy hablando con él, de tal forma que no permita que el paciente se me disocie. Tenemos, por ejemplo, otros ejercicios cuando hay mucha disociación y es el auditivo, el lograr que el paciente se oiga lo que yo estoy, el ruido que yo estoy emitiendo, de tal forma que haya estimulación en este momento y eso hace que el paciente se concentre en el aquí y en el ahora. Cuando el paciente está en ese momento describiendo esas experiencias internas que está sintiendo, lo debe hacer de una manera global y no debemos ahondar demasiado en esto porque es muy fácil que otra vez vuelva a tener el flashback. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos viendo en consulta es que a medida que vamos exponiendo, se presentan flashbacks, pero a medida que el tratamiento va avanzando, hay menos flashbacks, hay más posibilidades de tener conciencia plena, de estar en el aquí y en el ahora y gradualmente vamos aumentando el nivel del relato traumático. Tenemos adicionalmente un componente supremamente importante como en todos estos protocolos basados en evidencia donde obviamente el procesamiento cognitivo es central. Y aquí lo que vemos es cómo la manera, cómo los sobrevivientes del trauma procesan intelectualmente o juzgan o dan un significado al trauma es un factor supremamente importante en el ajuste post-trauma. Es la manera como yo logro procesar lo que pasó. Este módulo cognitivo, pues básicamente está basado en todo el trabajo del Dr. Beck y del Dr. Ellis, en toda la parte de identificación de pensamientos automáticos, en la modificación y reestructuración de ideas irracionales y en un componente bien interesante del Dr. Barlow, que es tratar los pensamientos como hipótesis y no como hechos. Eso es supremamente importante en todos los trabajos que se han desarrollado en ansiedad. El tratar de entender que lo que yo puedo percibir en determinado momento son hipótesis, más no son hechos. Y como son hipótesis, deben estar contrastadas, debo sacar la evidencia en pro y en contra de cada una de estas ideas.
Cuando nosotros tratamos de tener un control cognitivo en situaciones traumáticas, lo que hemos visto es que hay un componente supremamente alto de culpa. Y pues una definición básica de culpa es básicamente ansiedad sobre el comportamiento, sobre lo que yo hice. Eso puede ser una definición de lo que es culpa. Cuando desafortunadamente sucedió lo de las Torres Gemelas, pues el mundo cambió en términos de lo que, del lugar seguro. Anteriormente se consideraba que países como Estados Unidos eran países donde pues eran completamente seguros. A raíz del evento de las Torres Gemelas, hubo un cambio cognitivo en el mundo. Ya el mundo no es seguro, el mundo es peligroso. Y ahora, pues obviamente está más peligroso por todo el tema del COVID, donde ya el mundo dejó de ser una situación, un lugar seguro, y está en una situación donde cognitivamente hay una disonancia, donde ya no hay sitios de seguridad, ya no hay eventos seguros, ya no hay una situación que me pueda brindar una seguridad, porque pues realmente el procesamiento cognitivo que generó un evento tan supremamente traumático como fueron pues estos eventos de terrorismo, pues han dejado una mella muy importante en todo lo que es mi procesamiento cognitivo. Aquí, perdón, digamos, la parte de atribuciones es algo supremamente importante en términos del cuadro de estrés postraumático. La manera como yo proceso lo que pasa, lo que me pasó, pues puede ser una respuesta importante para la efectividad del tratamiento. Por ejemplo, atribuciones internas versus externas. Todo el trabajo de Ratus nos puede ayudar mucho acá cuando fuimos víctimas, digamos, de estos paseos millonarios. La persona podía pensar, me cogió la guerrilla porque está la situación de orden público muy difícil, versus cómo fui yo de descuidado de haber cogido la vía sabiendo que estaba en situación de peligro. Entonces, una atribución externa versus externa nos puede indicar y dar algunas luces sobre lo que va a ser el tratamiento posterior. Obviamente, aquellas personas que tienen atribuciones internas en términos de trauma, es mucho más difícil procesar el trabajo cognitivo. Aquellas personas que piensan, por ejemplo, la mujer violada puede pensar, bueno, yo lo busqué, ¿por qué salí a estas horas? Yo lo precipité o yo precipité el abuso. Ese tipo de cogniciones hace que sea más difícil la efectividad del tratamiento. Llegamos a este módulo, como les decía yo, que es uno de los más importantes y consiste básicamente en revivir y procesar emocionalmente el trauma. Y revivir es volverlo a recrear en mi mente. Lo debo hacer, muchas personas me preguntan, Mónica, en imaginación, en vivo, ¿qué es mejor? Yo considero que si lo podemos en determinado momento hacer en vivo, es muchísimo más efectivo. Sin embargo, es mucho más doloroso para un paciente. El otro punto importante aquí es que nosotros debemos romper esa asociación, como yo les decía anteriormente, del recuerdo traumático, de las emociones y de los otros síntomas del trauma. Cuando yo voy a trabajar con estrés postraumático, debo entender que el evento traumático es una cicatriz emocional y ahí va a quedar, pero no tiene por qué generar toda la parte de recuerdos traumáticos, ni emociones asociadas, ni toda la sintomatología que vimos inicialmente del DSM sobre lo que es un cuadro de estrés postraumático. Pero el trauma va a quedar, indudablemente, el recuerdo va a quedar. ¿Cuál es la terapia de exposición? Pues básicamente consiste en ayudar a las personas a confrontar los objetos o las situaciones, los recuerdos, las imágenes de temor asociados con el evento traumático. Cuando nosotros hacemos, y en el módulo en el protocolo, en el módulo de exposición, pues cada uno de estos 9 módulos tiene unos ejercicios y unos formatos de autorregistro donde la persona va completando
digamos, el evento traumático. Inicialmente, pues una hoja en blanco donde empieza a relatar lo que sucedió y a medida que vamos avanzando, vamos viendo que si inicialmente me escribió 5 renglones, después son 10, después son 20 y después es un cuadro bien importante donde se describe lo que yo sentí, como lo que yo olía, lo que yo percibía, lo que yo sentía, el ambiente, cómo era. Entonces hay muchísimos más recuerdos vívidos del evento traumático. Debemos tratar de instigar al paciente a describir el evento y de tal forma que a medida que describe el evento se disminuye la activación fisiológica. Y esto pues básicamente es todo el trabajo en términos de exposición. A medida que yo me voy exponiendo y me voy exponiendo, los niveles de ansiedad van disminuyendo. Y esa pues es básicamente la razón de ser del tratamiento de exposición. ¿Cómo exponemos al paciente? En un evento y en un ambiente seguro. Y vamos ayudando si están presentándose los flashbacks, si se están presentando ideas, distorsiones cognitivas, por ejemplo, de atribuciones equivocadas o de culpa, pues se van modificando. El manejo de culpa, como les digo, es supremamente importante. ¿Y por qué? Porque se vuelve un factor de mantenimiento. La culpa es un factor de mantenimiento del cuadro de estrés postraumático. Muchas veces, y este componente es bien importante, la responsabilidad que el paciente atribuye al evento traumático. ¿Qué tan responsable fui yo del evento traumático? Y controlar las reacciones que se generan por la culpa, ¿no? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque pues cuando tenemos duelo traumático está la culpa del sobreviviente. Y eso es bien interesante y lo vimos muchísimo en el ejército y lo hemos visto, digamos, en situaciones donde han sobrevivido algunos, pero desafortunadamente fallecieron otros. Entonces, ¿por qué yo me salvé y por qué esta persona no se salvó? Y esto, pues, esta culpa del sobreviviente nos puede llevar a un proceso de duelo bien interesante que no es el duelo normal que podemos tener las personas que por circunstancias del ciclo de vida, pues nuestros familiares fallecen, sino el duelo traumático tiene que ver con algo muy importante, que es cómo se procesa la muerte. Y cuando yo proceso un duelo traumático, lo que yo veo acá es que el duelo ya no es el mismo. Antes es un proceso de duelo normal, pero ahora es un duelo traumático. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gran cantidad de componente emocional en el duelo. Entonces, la persona se queda anclada en los aspectos traumáticos de la muerte, la forma como se murió, cómo la bala entró por este lado, cómo quedó el cadáver, etc. Esa es la situación y esa es la imagen y ese va a ser el flashback, diferente a un duelo normal, donde no existe esa posibilidad. Entonces es bien importante cuando tenemos estos aspectos traumáticos, porque adicionalmente pues tenemos, cuando está el evento, el duelo traumático va a demorar mucho más tiempo el procesamiento cognitivo y la aceptación de la muerte. Y aquí venimos básicamente al último módulo, que es cómo vamos a aceptar, llegar a un momento determinado donde debemos aceptar el trauma como algo desafortunado que pasa en mi vida. Es algo desafortunado, es decir, esto no entiende uno pues cómo un niño puede ser violentado o violado por su padrastro, cómo una mujer puede ser violada, cómo puede haber un secuestro masivo, etcétera, etcétera, pero debo aceptar que esta pues es la realidad. Debemos encontrar un propósito de vida y lo hemos visto mucho en todos los trabajos que se han hecho en poscrecimiento después de trauma, ¿no? Muchas personas que han fallecido, los hijos, desarrollan fundaciones donde la razón se vuelve una motivación y un objetivo importante en memoria de la persona fallecida. Se desarrollan estrategias para establecer metas. Es importantísimo el establecimiento de metas, no solamente en un cuadro de estrés postraumático. Yo pensaría, me atrevería a decir que en todos los cuadros de emocionales y afectivos, el establecimiento de metas es una gran herramienta para ayudar a las personas a sobrellevar esta situación. Tenemos el manejo de ira, pues todos los protocolos de ira que se pueden trabajar son válidos. Aquí hay mucha rabia sobre lo que pasó, mucha rabia hacia el agresor, mucha rabia hacia mí misma porque lo permití. Entonces tenemos que tener este módulo también como herramienta en el caso que se dé.
Una consideración general es que la mayoría de las personas expuestas se recuperan y una sola minoría desarrolla TEP. La autora Foa decía que alrededor del 30% desarrolla un cuadro de estrés postraumático. Entonces debemos aquí tener en cuenta que no todas las personas expuestas pueden tener sintomatología, sí, pero no desarrollan el cuadro. Inicialmente hay síntomas iguales para todos los seres humanos, pero a medida que pasa el tiempo, y pues aquí el diagnóstico nos dice que necesitamos un mes, pero pues esto es muy relativo. Hay personas que pueden tener 2, 3 meses, pues, y tienen un cuadro mucho más severo, o hay personas que pueden tener un cuadro que puede ser de una intervención en crisis inmediata, pero después desarrollan cuadro. Una consideración, ¿todos necesitan intervención? No. Solamente aquellas personas que desarrollan el cuadro de estrés postraumático deben tener una intervención. Bueno, básicamente aquí les tengo, digamos, algunas de las publicaciones que yo he desarrollado sobre los trabajos de protocolos de intervención. Estoy trabajando en otro protocolo actualmente, pero en este momento está el protocolo de trastorno de pánico, que lo vamos a ver brevemente el martes. Tenemos el protocolo, que es este que les mencionaba actualmente, que ya estamos trabajando para la segunda edición, y aquí es donde está toda, básicamente, el resumen de la conferencia de hoy está en este libro. Está este libro, que es toda la parte teórica de lo que es un trastorno de estrés postraumático, que está en la librería de la Universidad de los Andes, y un protocolo sencillo de intervención para el temor para hablar en público, que se desarrolló en una tesis de grado de la Universidad Javeriana. Les agradezco entonces mucho su asistencia, su participación. Gloria, no sé si tengamos preguntas. Tenemos muchas preguntas, doctora Mónica. Imagínese, después de esa exposición, después de este tema que nos toca y que nos hace tan sensibles a toda la cantidad de problemas que tenemos nosotros desafortunadamente en nuestro país. Y yo tenía una inquietud. Usted ha tenido, me imagino, reportes últimos de toda la situación de salud mental como consecuencia del confinamiento, del COVID. Sí. Tenemos pues estadísticas realmente desalentadoras en términos de la cantidad de casos de maltrato, de violencia intrafamiliar, de violencia entre pareja, de género, abuso, etcétera, etcétera. Me imagino que justamente por esas estadísticas tan elevadas habrá muchos casos de estrés postraumático. ¿Usted qué información tiene? ¿Cómo se ha manejado ese tema en este momento con la virtualidad, trabajar estrés postraumático de manera virtual? Pues mira, no es fácil, y la experiencia que yo tengo en todo el trastorno, básicamente mi trabajo es 100% en trastornos de ansiedad. Lo que hemos visto es que es bastante complicado el trabajo virtual cuando estamos tocando temas tan sensibles como puede ser este tema de estrés postraumático, inclusive el tema de pánico. No solamente lo que ha sido, digamos, el confinamiento, lo que ha generado en términos de la salud mental de todos los individuos, porque también los índices de depresión son altísimos, los índices de divorcio se aumentaron terriblemente, pero adicionalmente un componente que se va a empezar a dar y ya se está dando es si alguno de los miembros de la familia tuvo COVID e infectó a otros y hubo muerte. Entonces, el nivel de culpa y de estrés postraumático que está generando estos individuos es muy alto. Es decir, es una situación inevitable. Yo no la produje, sencillamente tengo el COVID y de alguna manera se le pegó a mi mamá, se le pegó a mi papá, etcétera, y ellos fallecieron por situaciones pues, de edad o situaciones de comorbilidades físicas. Entonces eso se va a empezar a dar muy alto, y ahí pues yo creo que este protocolo va a ser muy efectivo en términos del manejo de todo lo que es duelo y lo que es culpa.
Bueno, hay muchas preguntas, realmente hay muchas preguntas, pero hay también inquietudes en términos de, usted hace alusión, por ejemplo, al hecho de todo lo que pasó con las torres en el 11 de septiembre en Nueva York, la cantidad de personas que sufrieron con ese evento. Me acuerdo que posteriormente a eso vinieron acá y estuvimos varios psicólogos en una invitación que nos hicieron de la Clínica Montserrat. ¿Cómo asumió el Estado el tratamiento de todas las personas que sufrieron estrés postraumático? Entonces, pues uno ve también en estos sistemas de salud mental, yo le pregunto, en ese momento ellos contaban que habilitaron un edificio de toda una manzana con cientos de psicólogos preparados para trabajar estrés postraumático. Nosotros, la realidad en Colombia, y lo sabemos, es las personas que pueden acceder a consulta privada realmente en nuestro país son pocas. ¿Cómo está viendo usted que está asumiendo el sistema nuestro, el sistema de salud mental de nuestro país, el tema del estrés postraumático, cuando realmente una tasa alta de nuestra población ha vivido muchas experiencias de estrés? Sí, pues mira, Gloria, hubo un punto interesante, digamos, cuando estábamos trabajando en el ejército, aquí en el batallón de sanidad, donde tuvimos la oportunidad de tratar a esos muchachos que estaban en las jaulas. Si nos acordamos, algunas personas que ya no tenemos una tierna edad, que nos podemos acordar cuando viví estos muchachos que estaban dentro de las jaulas secuestradas. Y lo que vimos desafortunadamente con el ejército es que obviamente el manejo de psiquiatría prevalece sobre el manejo de psicología. Esto ha sido una constante en nuestro país, diferente, por ejemplo, a países como Estados Unidos o Inglaterra, donde hay son equivalentes el trabajo de psicología y de psiquiatría. Aquí, desafortunadamente, apenas se emitió un diagnóstico por parte de psicología de uno de estos muchachos de estrés postraumático. Era un rótulo tan supremamente fuerte para ellos que lo podían asociar exactamente a una situación de esquizofrenia. Entonces, obviamente, el tratamiento que se les podía prestar a estos muchachos pues no era un tratamiento idóneo en términos de un protocolo basado en evidencia. Era un manejo donde obviamente prevalecía mucho el manejo con ejército en términos de tendríamos que dar de baja a esta persona, y el dar de baja en el ejército significaba una serie de cosas muy importantes, pero lo que sí es muy claro es que cuando tenemos situaciones tan graves, digamos, de estrés postraumático, nos quedamos muy cortos. Como psicólogos, porque de alguna manera estamos muy maniatados en el trabajo que podemos dar, diferente, por ejemplo, al que se podía hacer en Estados Unidos. Yo tuve la gran fortuna en un momento de mi entrenamiento, cuando hubo la primera bomba que pusieron en las Torres Gemelas antes de ser la grande, pusieron una bomba un año anterior, y donde hubo una situación de estrés muy alto. Inmediatamente hubo una campaña muy alta en el hospital para dar toda la ayuda a una serie de jardines infantiles que estaban visitando las Torres Gemelas. Y fue increíble cómo en cuestión de horas hubo cubrimiento. Entonces, yo de alguna manera lo que trato, y fue uno de los objetivos y las razones de ser de este protocolo, es que fuera un efecto multiplicador en los psicólogos clínicos y con los psiquiatras que comparten nuestra orientación cognitiva conductual, de trabajar en una situación muy horizontal para tratar de abarcar el mayor número posible de poblaciones víctimas de trauma. Ok, doctora Mónica, había muchas inquietudes aquí con respecto a cómo acceder y cómo obtener su protocolo. Ahí está la dirección, sí, está su celular. Hay personas que están interesadas también en saber si usted hace el tratamiento de estrés postraumático, etcétera, etcétera. Sí. Por supuesto que sí. Aquí hay unas preguntas. Yo sé que estamos un poquito sobre el tiempo, nos quedan como 3 minuticos, pero aquí Fabián Camilo Salinas dice: buenas tardes. Las descripciones generales del trauma no se podrían convertir en una estrategia evitativa. Pues básicamente muchas situaciones de trauma
digamos, hay una sintomatología muy alta. Como les digo, la parte evitativa, la disociación es un componente básico de evitativo. En la medida que yo me siga evitando, no voy a tener posibilidades de exponerme. Entonces, muchos de estos síntomas en personas tan traumatizadas sí puede ser evitación. Por eso es importante trabajar el tema evitativo. Ok. ¿Cómo manejar los síntomas disociativos en atención virtual? Pregunta Maribel Jara. Ahí es precisamente uno de los componentes más difíciles, porque pues no tengo el acceso, digamos, no puedo tener un tocar a la persona, etcétera, pero sí lo que puedo hacer es tratar de pronto de trabajar situaciones muy sencillas. Un ejercicio muy sencillo es, por ejemplo, que el paciente toque hielo en la medida que esté reportándome el relato. En la medida que yo tengo hielo, pues es frío, entonces tengo más posibilidades de estar en el aquí y en el ahora. Hay muchos ejercicios básicos, sencillos, de cómo hacer que la persona, cuando no tengo la presencialidad, lo pueda hacer. Preguntan que si la doctora Mónica hace el entrenamiento en la aplicación de este protocolo y cómo acceder a ello. Yo creo que esto sería motivo de consulta en su página y de pronto en su teléfono, ¿cierto? Claro, mira, pues ya estos cursos de todo el protocolo, de cómo hacer el protocolo, como te digo, son talleres son talleres de trabajo que pueden hacerse en 1 o 2 días, tendríamos que organizarlo. Y ahorita pues con el tema del COVID pues es un poquito más complicado, pero aquí están mis datos, en el consultorio están los protocolos, tanto del pánico como de estrés postraumático, sencillamente me llaman porque yo estoy también trabajando mucho desde la virtualidad, entonces podemos poner citas para conseguir el protocolo, no habría ningún problema. Ok, creo que voy a unir dos en una porque ya nos queda apenas un minutico. ¿Cómo se identifica que está en disociación el paciente en el momento y cómo se trabaja esa disociación? Bueno, podemos saber que está en disociación si yo si estoy en este momento reportando la situación traumática y no tengo ninguna sintomatología, ni tengo ninguna reacción emocional. Claramente puede ser una situación, o ya superé el trauma, que no sería el caso porque estaríamos en consulta, o hay una disociación. Bueno, doctora Mónica, qué pesar. Tendríamos muchísimas ganas de que tuviéramos más tiempo para poder hacer todas las preguntas que están aquí, que realmente son interesantes. La gente está muy inquieta con el tema. Obviamente es algo muy sensible y nos toca a todos en las fibras del corazón. Realmente muy duro y además es importantísimo preparar a todos los psicólogos clínicos en este tema porque pues la población nuestra, yo creo que hay mucha con problemas de trauma en este sentido. Pues bueno. ahí dejo yo este granito de arena, que es el protocolo, que creo que puede ser muy útil para todas las personas que están trabajando en el área clínica en el tratamiento de estrés postraumático. Entonces, pues, Gloria, ¿está en las librerías, doctora Mónica? No lo tengo en la librería, lo tiene la editorial Libros y Libros, pero básicamente la divulgación es a través del consultorio. Ok. Doctora Mónica, un abrazo, nuestros agradecimientos, realmente nos sentimos muy complacidos de haber contado con la presencia suya y con tan importante conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le pedimos el favor de que deje su presentación, por favor, y buenas noches. Bueno, gracias.